Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Aquí estamos pues una vez más para ser portador de la palabra de Dios. Amén. Amén. Hoy me acompaña mi querida esposa. Amén. Está por ahí. Al principio pensé que no me iba a acompañar hoy porque tenía otra cosa que hacer, pero al final las otras cosas se canceló y pues vino conmigo. Ya después de 32 años, pues ya se convierte en un batón, ¿verdad? Si no andamos con ese batón, pues nos sentimos como incómodos, que nos podamos caer, ¿verdad? Pero no, ya después de 32 años, ya estamos acostumbrados a andar juntos. También me acompaña el pastor reverendo Mosquea, que siempre viene a escuchar la palabra de Dios. ¿Ven? Así que quisiera que me acompañaran esta noche ya a leer un texto bíblico. Vamos a leer en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5. Gloria a Dios. Dios es poderoso y es bueno todo el tiempo. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 5. Aleluya. Quiero enviarle un saludo también a aquellas personas que nos están mirando a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga donde quiera que usted esté. Que muchas bendiciones para ustedes. Sabemos que hay gente que nos escucha nos ve desde Colombia. Al hermano Eder y su esposa Pergis, que siempre nos siguen a través de Facebook, allá en Colombia. Así que también tenemos los ministros allá en República Dominicana. Que Dios le bendiga grandemente a la pastora Lupita y Marco también, que siempre nos siguen. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti esta carta, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel le leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: de
He aquí que yo decía para mí saldrá y él y luego estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las tierras, todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue, y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Padre, gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra, Señor. Tus palabras son verdaderas, tus palabras son eficaces, Señor. Oh Dios mío, aquí estamos, Señor, una vez más, Señor, para que sea tú, Señor, que nos hable a través de tu palabra, mi Dios. Oh Dios mío, toca los corazones necesitados, Dios mío, porque tú eres el Dios real, tú eres el Dios de amor, el Dios de Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Dios mío, en esta noche estamos aquí, Señor, para ser tramitador, Señor, de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, como tú quieres, Señor. Toca los corazones necesitados, Señor, en esta noche. Oh Dios mío, que sea tú hablando a través de mí, Señor. Oh, glorifícate, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para caminar con Dios es muy importante desarrollar un corazón humilde, pues el Señor mira de lejos al altivo. La presencia de Dios habita en el humilde de corazón. Es necesario reconocer que toda la bendición viene de Dios. Pero como nos dice en el capítulo 5:1, dice: Namán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero había un problema, que este hombre era leproso, ¿verdad? Este hombre tenía un problema, era grande, aquel general de 5 estrellas tenía un problema que en este momento estaba leproso. Pero como nos enseña en el pasaje bíblico, Namán era un general del ejército de Siria y nos dice textualmente que era varón grande delante de su señor, delante del rey, ¿verdad? Y el rey lo tenía en alta estima. Era valeroso en extremo, sus virtudes eran notorias en toda Siria. Este hombre se había convertido en un general que era reconocido en toda Siria, ¿verdad? Pero había un problema, que este hombre, Jehová era el que le daba la victoria. Porque como podemos ver, Siria e Israel en cierto tiempo siempre estaban amigos y muchas veces estaban enemigos. Y por eso era que ellos peleaban. Siria y Israel siempre estaban en guerra. Pero en ese momento, como podemos ver, ellos estaban amigablemente en paz en esos tiempos. Gloria a Dios. Incluso su propio rey lo tenía en alta estima. No todo estaba bien porque él tenía una enfermedad incurable. Puede tratarse hoy día en su primera etapa, pero en aquellos tiempos esa era una enfermedad mortal. Por lo tanto, todo su poder, influencia y virtudes eran importantes ante aquella adversidad. Y este general está pasando por un momento difícil en su entorno familiar. De todo esto estaba en su casa, ¿verdad? Podríamos decir que este general, cuando estaba en su casa, pues tenía la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que cuando él salía, se ponía su traje, su careta, afuera aparentaba simplemente otra cosa. Porque este general de 5 estrellas
cuando estabas en la calle, pues lo trataban como un gran general, pero en la realidad muchas veces pasa que mucha gente afuera de la calle se comportan de una manera, pero cuando llegan en su casa, esa es la verdadera realidad de la persona, cuando están en la casa. Muchas veces cuando están en la casa, muchas veces nosotros cambiamos, y no debiera de ser así. Nosotros debiéramos de ser lo mismo afuera, en la iglesia o en la calle, así mismo debieron de ser en la casa también, que debieron de ser la misma persona, no andar con careta, o no quitarnos la careta cuando llegamos a la casa, o no ponernos la careta cuando vamos a salir de la casa, sino que seamos la misma persona, la misma careta siempre usar, no usar diferentes caretas, ¿verdad? Porque este hombre dice que se ponía la careta para salir a la calle, para salir a la guerra. Pues eso, este hombre quizás muchas veces en la calle no se daban cuenta que este hombre tenía una enfermedad incurable que era la lepra, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso nos enseña algo siempre, que siempre habrá cosas internas o externas que nos van a afectar. Quizás a Naamán le salió una manchita, ¿verdad? Quizás que le salió una manchita en la piel y quizás le dijo a la esposa, mira lo que me salió aquí. Dice, pues vamos a llamar al doctor a ver qué pasa. Cuando llamaron al doctor, le dijo, tú tienes lepra, ¿verdad? Tienes una enfermedad en ese tiempo incurable que estaba condenado a la muerte, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero como dice el texto bíblico, dice que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a una joven, a una muchacha de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta joven se había dado cuenta de que este general estaba en problemas, y ella tenía fe que si este general, si este varón de Dios iba donde Eliseo, el varón de Dios, sería sanado, ¿verdad? Esta joven la habían llevado cautiva de Israel a trabajar en la casa de aquel señor, de aquel general que era Naamán, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice que esta joven le decía que le dijo a su señora que en Samaria había un profeta que podía sanarlo, ¿verdad? Esta joven, pues, como podemos saber qué pasaría si a nosotros nos llevan cautivos a otra tierra a trabajar en la casa de alguien, ¿verdad? Quizás uno diría, no, mejor que se muera ese hombre, pero aquella joven tenía una fe y creía en Dios, que en Samaria había un profeta que podía sanar a aquel hombre, y ella no se quedó callada. Ella le dijo, mira, si el Señor va a Samaria y le rogara a Eliseo que lo curara, por medio de Dios este hombre puede ser sano. Gloria a Dios. Así muchas veces nosotros tenemos que tener esa fe de creer que Dios es el que tiene el poder de todo, que Dios es el que nos puede sanar de cualquier preocupación, de cualquier enfermedad que nosotros tenemos. Pues ponémoslas en la mano de Dios, que Él es quien tiene el control de nuestra vida. Gloria a Dios. Y el general se entera que en Samaria hay un profeta de Dios y que por medio de él, del Señor, podría sanarlo. Entonces, usando su poder e influencia, habló con el rey de Siria, quien le dio carta para ir al rey de Israel para que fuera sanado. Vemos aquí a Naamán usando de nuevo su influencia y su poder. Naamán se había olvidado de que toda aquella guerra que había ganado era por ayuda de Jehová, que Jehová era que lo había ayudado, porque Dios tenía un propósito con aquel hombre. Pero aquel hombre quizás con tanta arrogancia, con tanta cosa, se olvidó de Dios y solamente pensó que él era grande, ¿verdad? Pero se le olvidó que era grande porque Dios lo había puesto grande, no por sus propias fuerzas, sino que era Dios quien le daba fuerza para que él ganara aquella guerra, y por eso era que decía que él era grande, ¿verdad? Pero era Dios mismo que tenía un propósito con él. Gloria a Dios. Pero cuando el rey de Israel, así que Naamán prepara todo aquello equipaje y busca carta y busca dinero, ¿verdad? Porque dice que iba cargado con oro y platas y muchas cosas. Pensó que él podía ir a aquel varón y comprarle su sanidad, comprar con su arrogancia y sus cosas, comprar todo aquello, ¿verdad? Pero dice que él preparó. Cuando el rey de Israel y arrancó para Israel, y cuando el rey de Israel recibe la carta, rasga su vestido en señal de lamento, diciendo que él no era
que el rey de Siria estaba buscando ocasión para la guerra, pues él no era Dios para sanar y para dar vida. Cuando él llega con su carta al rey de Israel, de vez de la joven aquella le había dicho que había un profeta en Samaria, no le había dicho que había un rey, sino que él se va para donde él se comunica de jefe a jefe, se va del rey de Siria al rey de Israel. De vez de ir para de Eliseo, se va para el rey, a ver si el rey era el que lo iba a sanar, porque la joven me ha dicho que era Eliseo que lo sanara, no que el rey lo iba a sanar. Gloria a Dios. Así que tenemos tener mucho cuidado, diría yo, ¿dónde buscamos consejo? ¿Dónde nos vamos a buscar consejo, verdad? Porque esta joven le había dicho que era Eliseo que tenía el mensaje para él, y este hombre se fue directamente para el rey. Gloria a Dios. Y entonces aquel general, ¿verdad?, de aquel rey de Siria, cuando él ve esa carta, dice que el rey de Siria está buscando problemas para ir a la guerra de nuevo otra vez, y por eso rasga su vestido en señal de preocupación, en señal que ya vamos otra vez a la guerra de nuevo. Pero cuando el profeta Eliseo escuchó esto, le mandó a decir: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. La escritura nos dice que Naamán fue a Eliseo con sus carros y sus caballos, pero Eliseo le envió un mensajero que le dijo que se fuera a lavar 7 veces en el río Jordán y sería sanado. Vemos que entonces Naamán coge pan de Eliseo, y me imagino yo que aquel jefe de alto rango, ¿verdad?, llegó a aquella casa humilde pensando que allá lo iban a esperar con tanta garabía, tanta cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando llegaron allá? Que Eliseo le mandó un mensajero diciéndole que se fuera a bañar 7 veces en el río. Aquel hombre, quizá un funcionario del gobierno, ¿verdad?, que viniera a visitar a una persona, ¿cómo estaría eso? Lleno de militares por todos lados, ¿verdad? Pero nada de esto sucedió en aquel lugar, sino que Eliseo, debe de recibirlo, lo que hace es que le manda un mensajero a decirle que vaya y se vaya a ese río a lavarse 7 veces. Gloria a Dios. Pero Eliseo le manda el mensajero, y Naamán, el comandante respetado y victorioso, creía que su sanidad vendría de una manera grandiosa, ¿verdad?, con gesto impresionante y palabra poderosa del profeta Eliseo. Sin embargo, Dios escogió un camino diferente, algo sencillo, aparentemente común, pero profundamente transformador: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Era algo sencillo, ¿verdad? No era algo grandioso, pero era algo poderoso, que aquí era que estaba el mensaje. Aquí era que Dios quería que Naamán se humillara, a toda aquella arrogancia que Naamán tenía de sentirse tan superior, ¿verdad? Él tenía que sumergirse en el río Jordán para que aquello sucediera. Pero Naamán se fue enojado, nos dice la Biblia, pues él esperaba que el profeta Eliseo saliera a él e hiciera una oración especial en el nombre de Dios, y que luego lo tocara y así fuera sanado. Él estaba esperando una grandiosa, que aquel hombre saliera a orar por él, que le hiciera muchas cosas y que lo tocara, que al final él iba a ser sano. Pero vemos que nada de esto sucedió, sino ya Eliseo había dado la palabra, que era que se fuera al río Jordán, porque ahí sería el milagro, ahí era que Dios iba a orar con aquel hombre. Pero nada de esto sucedió. El orgullo de Naamán había sido afectado, y por eso se fue nuevamente con su lepra. Y como podemos ver, el orgullo y la soberbia nos alejan de Dios y de sus bendiciones. Es necesario reconocer siempre que cada bendición y capacidad viene de Dios por su gracia. Por lo tanto, la gloria del Señor Jesucristo, muchas veces el orgullo y la soberbia nos alejan de la cosa buena, ¿verdad? Nos alejan. Y este gran general sirio se fue enojado y lleno de rencor, murmurando por el camino, y dice
que este hombre se fue enojado porque quería que Eliseo saliera, ¿verdad? Pensaba que él con todo su dinero, con todas sus cosas, iba a comprar aquella bendición, iba a comprar aquella sanación. Pero nada de esto sucedió en aquel lugar, sino que él le dijo que tenía que irse a zamburir 7 veces en el río Jordán. Gloria a Dios. Y se fue aquel hombre enojado por aquel camino, ¿verdad? Y diciendo: Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue y se volvió enojado por aquel camino. Naamán, el general sirio, está siendo probado. Gloria a Dios. ¿Verdad? Aquel hombre ya se fue enojado por aquel camino, diciendo y hablando que tenían mejores aguas que las que había en Israel, que Abana y Farfar, el río de Damasco, eran mejores aguas que las que tenía Israel, ¿verdad? Está hablando de aquellos ríos que tenía, que eran mejores que los ríos de Israel. Pero Naamán debe tomar decisiones, ¿verdad? Aquel general que estaba impuesto a tomar decisiones importantes en aquella guerra, ¿verdad? Ahora está siendo probado. Ahora tiene que tomar una decisión, pero una decisión diferente, que no era guerra con aquella otros reyes, sino era una guerra que tenía que ser probado con las cosas de Dios. Dios le está diciendo que él tenía que pasar la prueba, él tenía que tomar una decisión, si seguir al Dios o seguir al mundo. Eso era lo que él tenía que hacer. Y este hombre está siendo probado, él debe tomar una decisión, pero impulsado por su soberbia, se desconectó de la palabra de Dios y inicialmente no obedece las instrucciones de Dios a través del profeta Eliseo. Naamán menciona 2 ríos de Damasco, diciendo que son las mejores aguas de Israel. Estos ríos son Abana y Farfar. Los nombres de estos 2 ríos nos permiten reflexionar en algunas enseñanzas muy importantes para nuestras vidas. El nombre Abana significa hecho de piedra o pedregoso, lo que nos muestra que esa es fue una característica, un río que tenía y transportaba muchas piedras, un río entonces difícil de avanzar y de navegar. Las piedras precisamente hacen tropezar, obstaculizan el avance. No hay peor orgullo que el que no nos deja ver aquellos que nos impide avanzar. Por orgullo y autosuficiencia queremos muchas veces avanzar y conquistar, sin quitar de nuestras vidas aquellas piedras que muchas veces nos obstaculizan el camino, no dejan pasar. Muchas veces para poder pasar tenemos que quitar aquellas piedras que muchas veces traemos cargando piedras en nuestras espaldas, cargando piedras en nuestra mochila. Muchas veces tenemos que empezar y reflexionar y empezar a sacar cosas de nuestra mochila que vamos cargando por años y por día, ¿verdad? Pero tenemos que reflexionar en Dios y empezar a botar muchas piedras, que muchas veces cosas pesadas que traemos que no nos sirven para nada, solamente nos sirven para irla cargando sin ningún beneficio de nada. Gloria a Dios, aleluya. Sin quitar de nuestras vidas aquellas piedras pesadas que obstaculizan la obra de Dios en nosotros. Sin duda se requiere humildad para reconocer que lo que está mal en nosotros y permitir que Dios haga su obra en nosotros y en nuestro corazón. El nombre Farfar significa apresuramiento, veloz, rápido, lo que nos recuerda que con frecuencia somos ansiosos, queremos las cosas rápidas, por lo general no queremos esperar los tiempos de Dios. Por el contrario, todo lo queremos inmediatamente. Queremos las cosas rápidas. Muchas veces si queremos ir a comprar comida, queremos ir a comprar, pero que ya esa comida esté ahí lista, como quien dice que me esté esperando, que no quiero esperar ni un minuto, ya la queremos para allá, ¿verdad? Por eso que muchas veces preferimos comprar esa comida rápida, ¿verdad? Porque no queremos ir a un lugar quizás que tenemos que la comida sea mejor, pero en esos lugares hay que esperar. Por eso queremos la comida rápida. Esos son muchas veces estamos en una luz parado, ¿verdad?
en un semáforo y vemos que la luz se pone en verde y de una vez hay uno atrás que lo está tocando bocina, pi, pi. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces a mí me ha pasado que solamente la luz se pone en verde y ya está tocándole bocina a uno atrás. Pero, señores, tenemos que esperar un ratito. Gloria a Dios. Si estamos esperando el orgullo con frecuencia nos impulsa a desear las cosas rápidas para mostrar a los demás nuestro logro y alcanzos. El mundo de hoy enseña que el éxito es alcanzar y tener máximos resultados en el menor tiempo posible. Por eso no se valoran los procesos, sino que se valoran los resultados. Gloria a Dios. Por eso vemos muchas veces, ¿verdad? Que hay gente que lo que quieren es ver los resultados rápidos, pero no quieren pasar el proceso. Muchas veces vemos a iglesias, ¿verdad? Que lo que quieren es conseguir muchos miembros, pero esos miembros que están consiguiendo no son unos miembros que están discipulados con la palabra de Dios, sino que llegan los miembros, muchas veces el pastor ni le predica la Biblia real como es, porque no quiere que muchas veces que los miembros se enojen para que no se vayan, sino que quiere predicarle la cosa por arribita sin enseñarle la realidad de la palabra de Dios, porque quiere resultado, quiere que vaya mucha gente. Eso es para impresionar a las otras personas que tienen muchos miembros, pero en realidad la palabra de Dios nos dice otra cosa, que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere nuestro tiempo. Por eso vemos por eso debemos de someternos a Dios y siempre traerá los mejores resultados. Y Naamán se fue por aquel lugar, por aquel camino murmurando, enojado, pero más sus criados se le acercaron y le dijeron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote que te lave 7 veces y será limpio? Aquellos criados se le acercaron a Naamán, porque Naamán iba enojado por aquel camino, y aquellos criados se le acercaron y le dijeron, Padre, pero si aquel hombre lo que te está mandando es que te bañes 7 veces en el río, ¿cómo tú no lo vas a hacer? Si tú vienes con mucho dinero, vienes dispuesto a pagar una fortuna por tu sanidad, si aquel hombre lo que te ha dicho es nada más que te tiene que lavarte en el río, ¿por qué tú no lo haces, verdad? Me imagino que aquellos le estaban diciendo así, y aquel general, Naamán, el general sirio, lleno de enojo por no ser atendido personalmente por el profeta Eliseo, decide volver a su tierra. Pero sus criados hablándole para hacerlo entrar en razón, finalmente el general escucha y accede a hacer lo que el profeta había dicho, porque el milagro no estaba en las aguas del río, sino en la fe y la obediencia de la palabra de Dios. La sanidad no estaba en las aguas, sino que estaba en la obediencia y en la palabra de Dios. El orgullo de Naamán casi logra apartarlo de lo sobrenatural, pero al humillarse y confiar plenamente en Dios, él entonces se zambulló 7 veces en el Jordán, y conforme a la palabra del varón de Dios, su piel se sanaba de la lepra. Pero el mayor milagro ocurrió en su corazón, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio de toda aquella lepra, ¿verdad? Le dice que cuando él se zambulló, pues él se zambulló 7 veces y quedó limpio, pero la mayor sanidad, ahí fue que reconoció la mayor sanidad fue del corazón, de su alma, ¿verdad? A esa zambullirse. Por eso que muchas veces tenemos que zambullirnos, tenemos que bajar, ¿verdad? Dice que tenemos que bajar para poder reconocer nuestros pecados, y ahí seremos limpios de cualquier cosa, ¿verdad? Gloria a Dios. Y Naamán, nos dice la Biblia, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán,
El nombre Jordán significa el que desciende, el que baja. Por eso dice que Naamán descendió al Jordán. Esto nos recuerda la importancia de descender o de bajar, de humillarnos delante de Dios. Nos recuerda cuán importante es despojarnos del orgullo y de la soberbia. Debemos destacar la expresión conforme a la palabra del varón de Dios. Gloria a Dios. Por eso que debemos de humillarnos delante de la presencia de Dios, que Él es quien tiene el control de todas nuestras vidas, ¿verdad? Cuando humillamos a Dios, por Él es que tiene el control de nuestra vida. Es decir, cuando decimos que hacer las cosas como Dios dice, siempre nos irá bien. La cosecha será el mejor resultado al hacer las cosas como Dios había dicho. La piel de Naamán se volvió como la piel de un niño. Nos dice la Biblia que él quedó limpio tal vez hacer ciertas cosas nos cueste. Pero si Dios lo ha dicho, es para nuestro bien y para nuestra bendición. Podemos imaginarnos el profundo cambio que hubo en la vida de Naamán, solo en su piel, sino en su vida personal y familiar, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, después que Naamán se limpió, hubo un tremendo cambio, no solamente en la vida física de Naamán, sino en la vida personal, espiritual de Naamán, y asimismo, igual que en la familia. Porque en aquellos tiempos el que tenía lepra tenía que estar apartado de su familia. Eso era como condenado a muerte, ¿verdad? Y este hombre dice que fue sano, pues me imagino que su familia estaba contenta, él estaba contento, y este hombre reconoció, ¿verdad? Que todo venía de Dios. Pues la lepra era contagiosa, y quien la padecía tenía que separarse de su familia por toda la vida mientras tuviera la lepra. Pero Dios restauró su piel y su vida. Dios es bueno y misericordioso. Él trabaja en nuestro corazón como el alfarero trabaja en el barro. Con amor y paciencia moldea nuestro carácter y día a día hace su maravillosa obra. Permitamos al Señor trabajar con nosotros según su buena voluntad. Supongamos que Naamán hubiera sido vencido por la desesperación y solo se hubiera sumergido 6 veces, hubiera muerto leproso y como un pecador, porque la obediencia parcial es igual que la obediencia, que la desobediencia, ¿verdad? Si vamos a obedecer a Dios, pues tenemos que obedecerlo completamente. Si él se había zambullido 5 o 6 veces, ya ha quedado con la misma lepra, con el mismo pecado, pero este hombre al final obedeció la palabra de Dios, obedeció la palabra que le había dicho Eliseo, el profeta, y se zambulló las 7 veces. Dice que a las 7 veces fue que él quedó limpio completamente. Los creyentes muchas veces quieren saber antes de qué manera y cómo y cuándo serán sanados, ¿verdad? Si es que están enfermos, o cómo Dios cambiaría su vida, o su circunstancia cambiarían su vida. Pero la fe requiere que procedemos en base a lo que ya sabemos. O sea que nuestro Padre Celestial lo hace todo para el bien de sus seguidores o de sus hijos. Él recompensa nuestras bendiciones, respondiendo nuestras oraciones y dándonos bendiciones. Cuando Naamán se sumergió 7 veces en las turbias aguas del río Jordán, la respuesta del Señor fue inmediata y misericordiosa. Las manchas de la enfermedad común de la lepra fue sustituida por su piel sana. Confrontados con las evidencias de la superioridad de Dios, Naamán prometió adorar y solamente adorar a Dios. ¿Verdad? Después que este hombre fue sumergido, que se quedó limpio, este hombre dice la historia, si seguimos leyendo, que se devolvió para atrás y fue a donde Naamán, ¿verdad? Quería pagarle aquello, pero Naamán
no quiso hacer, Eliseo no quiso aceptar nada de aquello, porque Eliseo quería que Naamán reconociera que aquello que le pasó a él era por obra de Dios, que no era porque Eliseo lo había hecho, sino que el que lo sanó fue el mismo Dios, ¿verdad? Por eso que Eliseo no cogió nada de aquello que Naamán le estaba dando. Y dice que Naamán entonces reconoció el Dios de Israel, y desde ahí prometió que siempre adoraría al Dios de Israel. Hizo una promesa y le dijo a Eliseo que iba a ir, pero cuando el rey entrara a adorar aquellos dioses paganos que tenía, que él entraría con él, porque aquel hombre era un alto rango, ¿verdad? Tenía que estar con el rey, pero cuando él entrara, él le pedía perdón a Dios, porque cuando el rey se arrodillara, él no iba a adorar a ese Dios que aquel rey estaba adorando en Siria. Gloria a Dios. Eso es poderoso, hermano, cuando decidimos confiar en Dios, y que nuestra mente, que nuestro corazón, que decidimos que seguir a Dios en todo tiempo, ser un discípulo de Dios en todo tiempo, no a medio tiempo, sino que todo el tiempo decidimos seguir a Dios. Y aunque vamos a donde están aquellas personas que no creen en Dios, pues nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad? Que nosotros sí seguimos a Dios y nosotros creemos a Dios, ¿verdad? No podemos decir muchas veces que no vamos a tal lugar porque esa gente no cree en Dios, ¿verdad? Pues aquí lo dice la Biblia que Naamán pues dijo que cuando el rey tenía que acompañar al rey, ¿verdad? Pero cuando el rey se arrodillara ante aquellos dioses paganos, él no iba a hacer, ¿verdad? Él seguiría adorando al Dios de Israel. El Señor utiliza el deseo de Naamán de sanidad física para despertar su espíritu, ¿verdad? Su espíritu. La obediencia requiere a veces una acción que no parece razonable. Naamán no veía ninguna razón lógica para lavarse en el río Jordán. El río tenía poderes curativos. Si el río tuviera poderes curativos, muchos leprosos habrían venido corriendo al río todos los días, ¿verdad? Si aquel río fuera tenía los poderes, ¿verdad? Todos aquellos leprosos de aquella época, pues habían venido corriendo a las aguas de aquel río para ser sanados, pero no era así, sino que Dios tenía un propósito con aquel hombre de que sería sanado, pero en esas aguas. Más bien tenemos que obedecer de todo corazón los mandamientos de Dios y cosecharemos grandes bendiciones y veremos el plan de Dios cumplirse en nuestras vidas. Aquellas cosas que nos otorgan debemos expulsarlas de nosotros. Son como pedazos, pesadas cargas que nos impiden avanzar y preservar en el camino de la fe. Naamán dejó de ser un comandante poderoso para convertirse en un adorador de Dios, pues reconociendo al Dios de Israel como el único Señor. Muchas veces Dios nos pide pasos de fe sencillos, pero es a través de ello que experimentaremos la sanidad y la restauración. El milagro lo condujo a una transformación espiritual. Esto demuestra que Dios desea restaurar no solo el cuerpo, sino también el corazón y el alma. La historia de Naamán nos enseña que la verdadera sanidad no está en los recursos humanos, sino en la fe en Dios cuando obedecemos de su palabra. Él actuará y nos restaurará por completo. Así que como Naamán fue purificado al obedecer, nosotros también podemos experimentar la sanidad del alma, la restauración de la esperanza y la renovación de la vida por medio de la fe. Dios por medio de la fe puede restaurar nuestras vidas, puede restaurar nuestra familia, ¿verdad? Aunque haya problemas, siempre hay problemas en nuestra familia, pero cuando tenemos fe en Dios, Dios nos puede restaurar y Dios nos puede llevar a otro, ¿verdad? A otra dimensión, a otro lugar donde vamos a estar, como decía la hermana, que muchas veces vamos cargando carga pesada, pero cuando la depositamos en Dios, pues las cosas van a salir mejor, ¿verdad? Gloria a Dios.
Dios nos invita a confiar en Él y obedecer, aun cuando el camino parezca sencillo o contrario a nuestra expectativa. Dios sigue siendo el mismo que sana, que restaura y que transforma quienes se acercan a Él con fe. Dios, cuando nos acercamos a Él con fe, confiando que Dios es el que nos puede sanar, que Dios es el que nos puede cambiar nuestra vida, pues Dios siempre tiene otra manera con nosotros de actuar, ¿verdad? Por eso que cada día tenemos que seguir confiándose en Dios y no apartarnos del camino de Dios, que Dios es el que tiene el poder. Así que Dios nos siga bendiciendo en esta noche, cada día más, que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Rogelio. Hermano, uno no puede memorizar